Hablemos de Money, el podcast donde aprendemos a ordenar, proteger y hacer crecer nuestra riqueza. Y hoy estamos en un episodio más de Hablemos de Money. Un episodio bastante diferente, ya que tenemos a un invitado que nos acompañará contando su historia de cómo empezó a apasionarse sobre las finanzas, también economía y política. Tengo conmigo a Edu Pineda, quien se dedica a crear contenido en redes sociales para educarnos y que podamos aprender un poco más de estos temas que les comenté. Cuéntanos cómo te sientes de estar hoy acá y poder estar con la audiencia de Hablemos de Money para hablar de estos temas. Gracias, pues gracias a vos, a todo el equipo, a todo tu staff, que quizás no salen en cámara, pero es un gran trabajo que hacen. Gracias por la oportunidad, ¿no? O sea, a mí, como te decía, me encanta estar en este tipo de espacios como para seguir difundiendo esas ideas y seguir educando a la gente. Creo que eso me encanta, es mi principal propósito dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, primero agradecerles. Segundo, pues como bien decías, mi propósito en las redes sociales es educar a la gente y que la gente entienda esos temas que muchas veces viene un político o en las calles, en el día a día, no se las van a explicar bien, ¿no? Entonces, a mí me gusta difundir esos temas, explicarlo de forma básica y más que todo en términos de economía, política económica y así. Pero también creo que ya hacemos un poco de match el tema financiero, que tiene mucho que ver. Yo creo que si alguien entiende finanzas, pues muy poco probable que le vayan a ver la cara en términos de política económica. Entonces, bueno, creo que por ahí hacemos un muy buen match y de nuevo gracias por la oportunidad. Buenísimo. Y empecemos hablando de cuándo fue ese primer acercamiento que tuviste con las finanzas y que despertó ese gusto por ellas. Porque te digo, las finanzas casi a nadie les gustan y todos andan huyendo de ese tema. Sí, mira, mi pasión como tal es la economía. O sea, a mí me encanta la economía como tal. Y dentro de toda esa esfera de la economía, pues obviamente me gustan las finanzas, ¿no? Y lo considero que es una buena base como para partir y de nuevo, y educar a la gente y ya después tirarse eso a economía. Como te repito, alguien que sabe de finanzas muy pocas veces o muy rara vez le van a ver la cara en todos los sentidos. Entonces, yo creo que es una muy buena base. A mí me empezó a gustar mucho, bueno, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Entonces, no quiero decir que las matemáticas y todos los números me sean fáciles, porque también para mí es un reto, pero digamos, tengo cierta facilidad por esa carrera, entonces ahí me metí a finanzas y como te decía, siento que esa ha sido como mi base y aparte, pues he tenido algunos que otros cursos de economía, de macroeconomía, que es mi verdadera pasión y bueno, ahí fue como me fue incorporando. ¿Y tuviste algún mentor, algún profesor, maestra, papá, mamá, tío, alguien que te habló del tema y fue donde surgió ese gusto? Mira, como tal un mentor con nombre y apellido no te lo podría decir. Yo creo que mucho de todo el tema de finanzas, de números y todo el tema contable quizás viene de mi mamá, que es auditora. Entonces, por ahí un poquito de casa fue todo eso, pero ya el término, ya la economía como tal, creo que es un gusto que siempre he tenido, ¿no? Desde pequeño, bueno, digamos, desde adolescente, por ahí, preadolescente, empecé a como a hacer esas típicas preguntas que, bueno, que creo que nos deberíamos de hacer todos, ¿no? ¿Por qué hay países pobres? ¿Por qué hay gente pobre? Y empezar a investigar e indagar. Entonces ahí me di cuenta que me gusta mucho la economía, la macroeconomía, toda la política económica. Entonces, pues una cosa llevó a la otra. Como te decía, después dije, bueno, las finanzas no solo porque da un buen background en el tema profesional, sino también va en match con este propósito. Entonces, las dos cosas dije, bueno, finanzas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí viene, pero de ahí mentores que te pueda decir como tal en la universidad o algo así, no, quizás en redes sociales, no sé, autores o divulgadores como Juan Ramón Ray o cosas así, que son los que me han marcado durante todo mi conocimiento, digamos, mi historia de conocimiento, pero
De ahí no mucho más. Y estos temas son tan importantes y a veces hasta los considero básicos, pero no se tocan. Yo veo toda la parte de las finanzas personales. O sea, imagínate, ahorrar, invertir, patrimonio para el futuro, qué vas a hacer, opciones. Y cuando hablamos de temas como el ahorro o tarjeta de crédito, mucha población ni siquiera lo sabe. Sí. Entonces, hablar de economía es mucho más complejo. Muchos de los que escuchan Hablemos de Money son empresarios, son dueños de negocios, son emprendedores. ¿Por qué debería llamarles la atención la economía? Y esa pregunta que hiciste fue importante, porque hay países pobres y cómo esto afecta al dueño de negocio, al emprendedor. Eso que mencionaste justamente es el reto y lo que trabajamos en diversas organizaciones donde he estado yo, ¿no? O sea, cómo bajar esos temas para que el ciudadano de a pie, ya sea empresario, ya sea el chuquero con su negocio, con su microempresa, entienda que al final son temas que le van a perjudicar, tal vez no hoy, pero en un mediano largo plazo sí. No sé, se me viene el tema a colación como el presupuesto de egresos del Estado o temas de inflación o temas del salario mínimo, por ejemplo. Entonces, digamos, dentro de mis videos o el contenido que yo creo, le doy mucha importancia, por ejemplo, al presupuesto, ¿no? Y les digo, bueno, presupuesto desbalanceado repercute a largo plazo en las finanzas del Estado, ¿no? Eso a su vez puede ocasionar ciertos problemas, por ejemplo, en deuda, que puede repercutir ya en el día a día de los ciudadanos. No sé, ahorita pues ya son temas un poquito más complejos, ¿no? Que ahorita el Banguá tiene un camote, por ejemplo, con las reservas, que bueno, y al final las reservas es lo que le da sustento a nuestra moneda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí pues ya nos empieza a afectar a nosotros. ¿La del valor? Ajá, entonces ahí es donde a ese chuquero pues ya le afecta, ¿no? Entonces, ese es precisamente el reto, tratar de comunicar, pero que toda la población entienda que al final son temas que le van a afectar, ¿no? O sea, un voto de un diputado en el Congreso de cierta ley económica le va a terminar afectando. Entonces, eso creo que es lo clave y el reto de muchos divulgadores que tenemos hoy en día, ¿eh? Sí, recuerdo este año cuando se dio el cambio del salario mínimo en un grupo donde hay muchos emprendedores, preguntaron, ¿y esto qué? ¿Nos afecta o no? Y yo estaba disponible en ese momento y escribo un parrafito Ajá. directo, ¿verdad? Diciendo esto y esto va a pasar, esto y esto y esto podía pasar también, y prepárate con esto y esto, ¿no? Y entonces en el grupo varios como empresarios contestaron, sí, eso que dijo él, por dos, eso que dijo él, ¿verdad? Porque posiblemente, como mencionás, para el chuquero es, ah, qué rico, ¿verdad? Van a pagar más Ajá. o van a venir a comprar más, ¿verdad? Cuando precisamente es todo lo contrario. Sí. Pero no lo vemos de esa forma porque no lo vemos ni económicamente ni políticamente como un todo de lo que en realidad está pasando. Y yo creo que diste también ahí en el clavo, ¿no? Porque o sea, algo crítico o el meollo del asunto, como decimos aquí en Guate, de la economía, es que se suele quedar normalmente el ciudadano o el público en general en el primer efecto de cierta ley o cierta propuesta económica, que, por ejemplo, el salario mínimo, no van a aumentar lo que te dicen los políticos, no va a aumentar el salario de todos, entonces te va a aumentar la demanda y todo, ¿no? Pero ese es el primer, como que, a diferencia de las finanzas, creo yo, que es algo como más inmediato, que si invertís aquí, digamos, el efecto va a ser más inmediato. En la economía hay un tren de consecuencias y entonces siempre hay que ir como ver más allá de esa primera. Y eso es otra cosa. Yo también he dado mentorías de economía a jóvenes y es una de las cosas que me gusta que se lleven, ¿no? No vean solo esa primera consecuencia, sino vayan viendo todas esas consecuencias y hasta la última, y pues ahí se van a dar un panorama más completo de lo que podría, de los efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el salario mínimo, yo creo que vos ya en ese tu texto quizás lo aclaraste bastante bien, que esa es otra cosa, ¿no? Tratar de reducir todo, y ahora en la era de TikTok, ¿no? Tratar de reducir todo a un minuto para que eso entienda, ¿no? Pero digamos, el salario mínimo, ¿no? Ok, va, te va a aumentar
salario de todos y van a tener más poder adquisitivo. Es como lo que se quedan los políticos y toda la gente aplaude. Va, pero ¿qué pasa? Veamos las estadísticas de informalidad. 70% de informalidad en Guatemala. O sea, desde ahí ya tenemos 70% que no le va a beneficiar ese aumento de salario mínimo. Solo tenemos el 30%. Va, ese 30%, ¿cuánto porcentaje es el gobierno? ¿Y cuánto porcentaje son en empresas que son grandes empresas que quizás sí pueden, o sea, que a ellos pues no les importa mucho, digamos, sí presionan sus márgenes, pero no les importa tanto esa subida porque ya tienen algunos otros beneficios? Y yo lo explicaba en uno de mis videos. Yo estaba en empresas, por ejemplo, en donde tienen, no sé, 120, 150% de aguinaldo, o bueno, un 14, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Para ellos es fácil venir, bueno, mucha, ya no vamos a dar subir el salario mínimo, obviamente les tenemos que subir, ya no vamos a dar los 100, no vamos a dar 130%, sino ahora 110% de aguinaldo, ¿no? Entonces ellos tienen ese margen, pero ¿qué pasa con esas pequeñas empresas? ¿Qué pasa? Que al final componen, no recuerdo bien el dato, pero componen 2/3 del tejido empresarial de Guatemala, ¿no? Entonces esto las empuja a colaboradores y a empresas, al sector informal, que es un sector en donde ahí, perdón por la palabra, pero ahí pela el salario mínimo, ¿no? O sea, ahí no importa. O sea, ahí te van a pagar 1,000 a la quincena, 1,500 al mes, con unas condiciones mucho más paupérrimas. Y bueno, pues, entonces, ¿en qué estamos, no? Entonces, esas son las últimas consecuencias que la mayoría de la gente no ve. Claro, y no solo aplaudir una propuesta de ley que no hace sentido económicamente. Yo la verdad que en los últimos años, digo 2 o 3 años, he estado muy preocupado por muchas leyes que están impulsando, propuestas que, wow, se ven bonitas. Y digo, es que esto va a traer mucho daño económico. Y lo peor es que es a la persona que está comprando de a quetzal. Es la persona que está recibiendo 20 quetzales al día por ir a recoger producto, y pues terminan el día súper cansados, les dan 20 quetzales y ya no van a poder comprarse un pan, una tortilla, porque todo va a estar más caro. Entonces, recientemente vi tu video de esta nueva propuesta en la cual dicen que las familias tenemos que disfrutar más tiempo juntos. Y yo digo, Dios mío, de verdad, los guatemaltecos queremos trabajar, queremos, en este caso, tomar decisiones financieras y queremos tener libertad, ¿verdad? Y que te obliguen a descansar cuando lo único que esto va a hacer, por ejemplo, es que estas medianas y pequeñas empresas se van a la quiebra. Y me encantó el ejemplo que hiciste, ¿verdad? Hoy estás produciendo o vendiendo 1,000, pues esos días o esas semanas vas a vender 900, el cual es súper real, pero no lo vemos, ¿verdad? Porque al final nos tratan de vender populismo, aquello que suena bonito. O sea, ahorita está marketing, ¿verdad? Como que las familias disfrutemos juntos, y yo, no es el sentido de cómo debería hacerse. Em, ¿Por qué fue que decidiste empezar a crear contenido sobre economía y política? Mira, yo empecé en pandemia, pero como te mencionaba, yo desde antes, quizás, bueno, ahora tengo 27, voy a cumplir 27 años, empecé como a interesarme en temas de economía, tipo 13, 14 años, como empecé a investigar. De hecho, es bien curioso, ¿verdad? Podemos comentar un poco. Yo empecé siendo un poco más progresista que liberal, ¿no? Esos fueron mis comienzos. No, lo admito. Casi, Eh, casi te saco. no. No, bueno, yo creo que todos de algún modo empezamos así, pero la diferencia es que los que pasamos esa etapa seguimos investigando, ¿no? Entre más, ya decía un famoso economista, entre más sabes de economía y finanzas, menos socialista vas a ser. Entonces, bueno, yo empecé ahí, digamos, pero no pasaba de tal vez tener un Facebook o en ese tiempo Twitter falso, comentando noticias o respondiendo a comentarios incoherentes, digamos, y así, ¿no? Así pasé. En pandemia, pues con ese boom del TikTok, ¿no? Dije, bueno, esta es una red social nueva, es una red social que pues no está tan contaminada como el resto y con personas con mente un poco más abierta, ¿no? Ese era como el target de TikTok en ese momento, que creo que todavía lo sigue haciendo. Entonces dije, bueno, voy a empezar a subir. Yo soy una persona
bueno, yo creo que he superado también esas etapas, pero era muy introvertido. Entonces, en pandemia, pues también sufrí una pérdida que me llevó como a decir, no me importa nada. O sea, empecé a crear contenido, se me quitó la vergüenza y todo. Entonces ahí empecé a generar ese contenido. Y bueno, desde ahí una cosa llevó a la otra y empecé en diferentes organizaciones también a crear contenido. Entonces, pues poco a poco se me iba quitando el miedo, ¿no? Pero creo que ese fue como em, mi break, digamos, de mi punto y aparte en pandemia. Se unieron varios factores y ahí empecé a como es pararme frente a una cámara y crear el contenido. Mm. ¿Y por qué este tema tan complejo, pero importante? La economía como tal. Sí, Mira, como te decía, era algo que me causaba frustración ver tanto comentario incoherente, ¿no? O sea, por no decir sin tonto, fundamento. sin fundamento. Entonces dije, bueno, con mi Facebook falso ahí, ¿qué alcance puedo tener? O sea, lo ven de unas 5 o 10 personas más, mi comentario, de esas 5 2 le dan like, el resto reacciona con la carcajada, no sé, pero dije, bueno, ese mi alcance no es el que yo quisiera. Entonces, de nuevo, vi la posibilidad en TikTok y ahí empecé a generar video, a hablar, más que todo creo que, y lo intento seguir haciendo, hablar lo que pienso, digamos, o sea, que salga desde el corazón, ¿no? Sacar un poquito ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa desesperación de querer educar a la gente y desde el corazón y todo, quizás algo como mi medio escrito, algo así, por temas técnicos, eso sí, siempre Claro. quiero que sea algo técnico con fundamento, ¿no? Ujú. Más que solo ataques, digamos, me gusta que sí lleve un concepto, un fundamento teórico, técnico, de datos, estadísticas, y también para acostumbrar a la gente a este tipo de contenido, ¿no? Claro. Y así, ¿no? Y que siempre haya ese cuestionamiento a este tipo de leyes, ¿no? No, y felicitaciones. Yo creo que Guatemala necesita más personas que dan tanto contenido de valor como lo estás haciendo. Así que seguí adelante. La verdad que me encanta ver tus videos. Son sumamente bien producidos y la parte técnica es increíble. O sea, como hablábamos anteriormente, es casi no hay espacio para debatirte, porque si yo te quieres decir algo, ya lo dijiste y con datos y creo que eso es de admirar. Contame, ¿hacia dónde va Edu? ¿Qué planes tenés? ¿Y cómo funciona también estas organizaciones donde apoyas? Mira, mi propósito como tal, como te mencionaba, tengo un propósito claro, ¿no? Yo quiero que Guatemala y quizás hablemos un poco de la región latinoamericana, pero con enfoque obviamente en Guatemala se desarrolle, crezca, genere riqueza. O sea, siempre ha sido como mi propósito profundo, ¿no? Entonces, pues de ahí se desprenden, yo digo que son tres patas mis objetivos personales, ¿no? La primera es mi trabajo profesional, trabajo en consultoría estratégica de recursos humanos, etcétera, ayudando a empresas, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa trinchera, como le llaman algunos, puedo generar el valor real en las empresas, en colaboradores, generar emprendimientos, hacer que empresas crezcan, pequeñas empresas hacerlas grandes y que generen valor, generen empleo y todo. Entonces, ese es como mi primer pata. La segunda pata es todo el tema de la divulgación, todo el tema de la economía, seguir aprendiendo de economía para divulgarlo más acertadamente. Ese, pues, continuar, o sea, como te mencionaba antes, empecé con la ingeniería, después finanzas como base y ahorita quiero ver si me meto a algo en economía como tal, como para ir como al final, esa estocada final de lo que más me gusta. Y el último, a pesar de que en términos de liberalismo, digamos, hay muchas opiniones encontradas aquí, pero es todo el tema, no me gusta la palabra social, no se me viene ahora, pero todo el tema del voluntariado y todo siempre me gusta. Estoy metido en organizaciones para ayudar a perritos, organizaciones para llegar regalos en Navidad y cosas así, ¿no? Entonces, digamos, esas son como mis tres patas de ese propósito. Y bueno, yo creo que por ahora, pues seguir en esos tres rumbos, por ahora no es que esté acomodado, pero pues siento que estoy poniendo mi granito de arena en todo mi campo de acción, ¿no?
Y hablabas de un tema súper importante para nosotros en The Money Company, que es la riqueza. Pero muchas veces ven la riqueza como algo malo, algo negativo. Nosotros lo vemos como algo integral. Prácticamente nosotros queremos ayudar a las personas a llegar y alcanzar la plenitud, lo cual es algo sumamente complejo. Pero a través de pasos, cursos, asesorías que tenemos, lo estamos logrando. Nosotros tenemos un programa que se llama Legado, que dura 5 meses y es en base a un libro súper genial que te enseña cómo vivir una vida en riqueza real, ¿verdad? Que tiene que ver con tu crecimiento personal, que tiene que ver con tu salud, de cómo te cuidas, de tu familia, del área espiritual, en lo que creas. Y creo que muchas veces se nos olvida. Y es tan importante conocer la parte de la política y la economía porque de acuerdo a cómo un país mueva la política, la economía, te puede ayudar o no a alcanzar la plenitud. Y no estoy hablando que la plenitud la alcances con un montón de dinero, porque la plenitud la podrías encontrar en que en el cumpleaños de tu familiar le lleves un pastel y puedan cantar. Pero en Guatemala eso, en muchas familias, es casi imposible, porque la economía y la política está como está. Entonces, imagínate qué importante que existan organizaciones, que existan personas como vos, que exista The Money Company, en donde nos encargamos de llevar esperanza, y no solo esperanza, sino desarrollo a la región. La parte que mencionabas también del poder dar y ser generosos. Nosotros lo hablamos desde el día uno en nuestros programas, porque creemos que entre más tienes de lo que sea, más puedes dar. Estoy hablando abundancia económica, abundancia de salud, abundancia de conocimiento, como es tu caso. Y entonces, entre más tienes de eso, puedes contagiar a otros y dar. Pero entre menos tienes, porque un gobierno te lo quita, te quita esa oportunidad de poder dar. Y entonces, creo que eso ayuda muchísimo para que la audiencia que está escuchando hoy pueda empezar a pensar en quién les elegimos, cuáles son los valores que están detrás. Y puede hacer que en Guatemala penses, no es que todos están corruptos, todo está súper mal. Está bien, pero regularmente los partidos tienen ciertos valores, ¿verdad? Que aunque tal vez no los sigan, si uno ve que se alinean con lo que uno está buscando o quiere en el país, puede optar a decidir. Y yo creo que mencionabas algo, lo de la riqueza, ¿no? Yo siento que, bueno, esa es parte de la cultura que tienen los países, pero ese tabú a crear riqueza, y creo que es algo que tenemos que vencer de nuevo con este tipo de dinámicas, difundir información y todo, porque, digamos, yo creo que Guatemala tiene una muy buena base, creo que somos gente trabajadora. Desde la cultura maya, creo que nos levantábamos temprano, íbamos a labrar la tierra y todo. Yo creo que ese espíritu, a diferencia de otras culturas, en donde ya por X o Y razón ya esa cultura del trabajo pues ya no está, ¿no? Entonces está como un poquito más difícil el término de ese cambio cultural. Creo que Guatemala lo tenemos, ¿no? Y desde pequeños nos arraigan por la poca presencia que históricamente ha tenido el Estado. Nos dicen, por ejemplo, no sé, ¿qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿De qué vas a vivir? O sea, no esperamos como en otros países donde dice, o sea, que no piensan eso porque saben que van a tener una pensión que muchas veces, bueno, y eso ya es otro tema que muchas veces no está garantizada por problemas financieros del Estado, ¿no? Pero aquí todavía tenemos esa cultura de, bueno, forjarte tu futuro y anda para allá, como dicen, ¿no? Pero el problema es eso, ¿no? Que todavía hay un tabú, ese último escalón de ese mindset de, ok, trabajo y todo, pero ya la generación de riqueza sigue siendo ese tabú que hay que vencer y cuando no es así, ¿no? O sea, todo un empresario, un creador de riqueza, pues al final, como dicen unos divulgadores intelectuales por ahí, es un benefactor social, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía nos falta, es un cambio de mindset que tenemos que seguir planteando, porque creo que sí, es una base cultural que Guatemala necesita. Buenísimo. Quiero agradecerte por el tiempo y aceptar la invitación. Creo que tenemos que unirnos más personas a poder comunicar y enseñar a otros y que cada quien a través de lo que conoce o aprende
tome decisiones. Me gustaría darte el espacio para que puedas terminar este episodio acá en Hablemos de Money. Bueno, al contrario, gracias por la invitación. Como te repito, a mí me encanta este tipo de espacios para tratar de llegar a más público, quizás no público al que yo suelo llegar a mis redes sociales, porque varía un poquito ese target. Entonces, pues es una gran oportunidad también para mí. Y bueno, no, básicamente enfocar o invitarlos a todos para que sigan investigando, sigan viendo o buscando esa búsqueda constante de la información, que no se queden, como le repito, o sea, si quisiera que algo también se lleven de aquí es eso, o sea, todas leyes económicas que un político les está planteando, no se queden solo con ese primer efecto, vayan y busquen cuál va a ser el último, busquen cuáles son las leyes económicas, digamos, que van a causar esos efectos y pues ahí se van a dar cuenta que no es lo que les están diciendo, ¿no? Y obviamente, por término de incentivos, ellos tampoco se los van a decir, o sea, eso es algo que ustedes tienen que buscar. Entonces, bueno, básicamente esa es la invitación que quisiera hacer. Súper. Y este fue un episodio más de Hablemos de Money con nuestro invitado, Edu Pineda.